levántate, que te están esperando las generaciones de vidas que bendecirás con tu fe. Tu familia estará protegida si tú puedes creer. Se abre tu mañana lleno de esperanza, paso a paso caminar. Solo creer. Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos nuevamente con tu programa Libertadoras de Generaciones. Estamos aquí para seguir predicando y enseñando la palabra del Señor. Saludo a todos aquellos que están allí en su casa, aquellos que quizás están en el carro, están en un hotel también escuchando o viendo este programa por esta señal que te está bendiciendo. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es cerrando ciclos. Los ciclos en nuestra vida pueden aparecer de tiempo en tiempo. Hay ciclos, hay temporadas, hay nuevos comienzos. Y los ciclos, si no se cierran y quedan abiertos, entonces nunca vamos a poder caminar en una dirección diferente, porque los ciclos siempre nos llevan a que va terminando y comienza a empezar nuevamente si no cerramos correctamente en nuestra vida esos ciclos. Y podemos verlo cuando el pueblo de Israel no tenía que hacer 40 años en el desierto, pero a causa de la desobediencia, el no cerrar ciclos en su corazón con el Señor, en vez de 40 días tuvieron que hacer 40 años. Entonces es muy importante que nosotros cerremos ciclos en nuestro corazón, en nuestra vida, poner nuestro corazón delante del Señor para que Él pueda comenzar a ordenar y cerrar los ciclos que quedan abiertos. No se puede empezar algo y sin terminarlo. Todo lo que se comienza hay que terminarlo. Y la Escritura nos habla y nos dice que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos que hay que cerrar ciclos, que hay que cerrar temporadas, que hay que cerrar puertas para comenzar a caminar en las puertas nuevas que Dios ha preparado. Y quiero que me puedan acompañar en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1 versículo 2, vamos a ir leyendo y dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hemos leído Ageo capítulo 1 versículo de 2 al 5 y aquí podemos ver nuevamente de que había una crisis en el pueblo de Israel, en el pueblo del Señor. El pueblo había salido de la cautividad de Babilonia por causa de la desobediencia, porque Dios les había hablado años atrás de que había que reedificar la casa, pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios y fueron cautivos por Babilonia, y cuando salen de esa cautividad ellos comienzan a cada uno a mirar su propia vida, a ocuparse de su propia casa. Por eso el Señor les dice, ustedes dicen que no es el tiempo de reedificar mi casa, pero yo les digo que ya es el tiempo. Dios les dice en un momento, ustedes están ahí adornando sus casas, pero se olvidaron de la casa de Jehová. Entonces el Señor tiene
tiene que levantar a la voz profética, porque sabemos que la voz profética siempre va a traer dirección cuando hay desubicación en los tiempos. La voz profética de Dios siempre va a traer orden. La voz profética de Dios siempre va a ordenar lo que está desordenado. Y Dios levanta, en este caso, al profeta Ageo. Número 1, ¿para qué? Porque para cerrar ciclos tenemos que comenzar nosotros a darnos cuenta de aquello que todavía no está arreglado en nuestra vida. Pero Dios levanta al profeta Ageo y lo primero que les dice, número 1, o lo primero que vemos es que el pueblo estaba desubicado en los tiempos. Dice el versículo 2, el Señor le habla y le dice, ustedes dicen que no es el tiempo. ¿Por qué? Porque estaban desubicados. ¿Qué significa la palabra desubicados? Desubicado es no dar, en la dirección correcta. Cuando una persona está desubicada, va a hablar fuera del tiempo, va a decir cosas fuera del tiempo. Una persona desubicada no se orienta, no se sitúa, no sabe lo que está ocurriendo, no sabe cómo actuar. Por ejemplo, yo soy una persona que me desubico muchísimo cuando tengo que andar en las direcciones. A mí me pueden llevar y yo me desubico. Entonces, cuando uno se desubica, se pierde. Cuando uno está desubicado, no entiende, hasta le entra temor porque no sabe dónde está parado. Pero el pueblo de Israel, uno de los primeros problemas que encontramos es que estaban desubicados en los tiempos. Dios les estaba diciendo, ya es tiempo de trabajar. Ya es tiempo de reedificar, ya es tiempo de que se levanten para comenzar a levantar mi casa y exaltar mi nombre, pero el pueblo estaba cada uno en su propia casa y en su propia situación. Entonces, Dios tuvo que traer ubicación. No podemos cerrar ciclos si no estamos ubicados. No podemos cerrar ciclos si no nos damos cuenta de la situación o de las cosas que hemos dejado a medias. Yo quiero poner esta palabra en los que estamos viviendo o lo que hemos vivido en el año 2020 y continuamos viviendo, es que no hay una desubicación. ¿Cuántas personas se desubicaron de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas se desubicaron de la fe? Se desubicaron de las promesas. ¿Por qué? Porque dejaron que la tristeza albergue su corazón. El pueblo de Israel, ¿por qué estaba desubicado? Porque tenían tristeza. Tenían tristeza de que el primer templo había sido destruido. Ellos amaban el primer templo y no podían superar que el templo había sido destruido. Entonces esa tristeza los llevó a desobedecer y a no hacer lo que Dios les estaba diciendo. Ellos tenían que cerrar un ciclo, porque nunca vamos a comenzar algo nuevo hasta que nosotros no cerremos la puerta que debemos cerrar. Y en el medio de esta crisis, mucha gente se desubicó. ¿Por qué? Por la tristeza, por la situación, por las circunstancias. Pero Dios manda al profeta para traer una palabra de dirección y una palabra de fe para que ellos se levanten y vuelvan a ser ubicados en los tiempos de Dios. Yo quiero hablarte en este día. Estoy hablando a personas que quizás estuvieron desubicadas hasta el día de hoy. Abrazaste la tristeza, abrazaste la depresión, dejaste que eso invada tu corazón, te saliste de la visión de Dios, te saliste de la fe, abandonaste la fe, comenzaste a caminar en una palabra que Dios no te dijo, y eso comenzó a traerte desubicación, donde ya el fuego se apagó en tu vida, donde los sueños se estancaron, donde no avanzaste. ¿Por qué? Porque miraste en lo natural y comenzaste a desubicarte. Dejamos de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de las malas
malas noticias, pero en este día esta palabra es para alguien. Dios te va a reubicar en su tiempo. Dios va a volverte a tu destino. El Señor va a ponerte en el lugar correcto para que te vuelvas a levantar y comiences a cerrar ciclos. Hay cosas que hay que sanar en nuestro corazón. Hay cosas que tenemos que arreglar en nuestro corazón. No podemos cerrar un ciclo, no puede tener un fin algo si nosotros no lo dejamos terminado. Y en este tiempo tenemos que examinar. Como dice el apóstol Pablo, examinaos los unos a los otros, examinemos nuestro corazón, miremos aquello que quedó incompleto, miremos aquello que nos dañó, aquello que todavía sigue sangrando en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo traiga sanidad, traiga restauración y podamos tener las fuerzas para cerrar los ciclos y comenzar algo nuevo. Un ciclo, si no se cierra, no se puede abrir otro. Y por eso hay mucha gente que todavía sigue dando vueltas en el desierto, año tras año, con el mismo problema, con la misma situación y hasta con el mismo demonio. Siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque no cerraron ciclos, no dejaron que el Espíritu Santo restaurara el corazón. Yo creo que cuando comenzó esta crisis, una de las cosas que el Señor vino hablando a nuestra vida era de restaurar nuestro corazón, de que Él comience a trabajar, porque muchas personas oraban, pero no permitían que Dios transformara el corazón. Y si un corazón no es transformado, entonces es un corazón que no podrá vivir lo sobrenatural ni los diseños de Dios en su vida. El pueblo de Israel estaba ahí enlutado, estaba entristecido, abrazaron la tristeza, miraban hacia atrás cuando Dios le decía, oye, ya no te quedes mirando atrás, no está el templo, pero yo voy a edificar otro, ustedes tienen que edificar otro. Y lo que Dios le estaba proponiendo era mucho mayor, porque le dice, y la gloria postrera será mayor que la primera. Dios les estaba garantizando, diciendo, no será quizás el templo majestuoso como el primero, pero edifiquen mi casa y yo les prometo que la gloria postrera será mayor que la primera. Santo Dios, para poder cerrar ciclos. Una vez que nosotros cerremos ciclos en nuestra vida, veremos la gloria postrera. Yo quiero decirte que lo que hemos vivido todos estos años no se compara, no podemos ni siquiera imaginar a lo que Dios traerá, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que estás mirando, lo que estás deseando, no se compara a lo que Dios ha de traer. Pero para ello hay que ubicarse en los tiempos. El profeta les da la palabra y le dicen, ya, ubíquense en los tiempos, sean entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, disciernan los tiempos. Hoy tienes que sacudirte de la tristeza, de la depresión, del dolor. Ya basta, estuvo bueno. Levántate en el nombre de Jesús y comienza a ubicarte en la visión de Dios para cerrar ciclos y comenzar algo nuevo en tu casa, en tu familia. Porque si tú te detienes, detendrás a tu hogar. Si tú te detienes, detendrás lo que Dios tiene para tu vida. Pero en este día alguien tiene que decir, se acabó. Hoy yo me ubico a la visión de Dios, me ubico al Espíritu Santo para que Él me lleve a esa tierra prometida que Él tiene preparado para mí y para toda mi generación. Reubicación. Hay que reubicarse, y la palabra de Dios es la que reubicó al pueblo de Israel. Pero seguiremos hablando de este tema tan importante, cerrando ciclos. Espérame allí sentado con el cafecito en la mano, porque en unos minutos volveremos al siguiente bloque de tu programa Libertadoras de Generaciones.
nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones. Estamos tocando el tema cerrando ciclos. No podemos caminar con lo viejo a lo nuevo que Dios nos quiere dar. Jesús lo dijo, no se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo porque se ha de romper. Y no se puede poner un vino nuevo en odres viejos porque se va a reventar. No podemos tener una unción nueva si todavía seguimos con la amargura en nuestro corazón. Dios es un Dios de cosas nuevas. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús nos habla y nos dice de que he aquí que todo yo lo hago nuevo. Dios tiene el poder para hacer las cosas nuevas. En el libro de Isaías, el Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas viejas, porque he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y tenemos que entender que Dios siempre es un Dios que va a hacer cosas nuevas en medio de nuestra vida. Estamos hablando sobre el libro de Ageo y mencionaba un punto muy importante, que para cerrar ciclo, uno de los ciclos que tenemos que cerrar es la desubicación en los tiempos, desubicación en el ministerio, estar desubicados fuera del propósito y la voluntad de Dios nos va a llevar al fracaso. Por eso el Señor levanta al profeta Ageo para darles dirección. Un profeta siempre va a traer dirección. La misión de un profeta no es profetizar todo el tiempo, ni decir así te dice el Señor. La misión o la asignación más grande de un profeta es traer dirección en medio de la desubicación. Y en el medio de la crisis hubo muchos desubicados, pero Dios está volviendo a sacarte de la desubicación, de la visión incorrecta, para colocarte en la visión correcta que viene del cielo. Número 2, quiero decirte que lo que los ubicó al pueblo de Israel fue la palabra de Dios. Podemos en este tiempo tambalear, podemos en este tiempo dudar, escuchamos tanta palabra, escuchamos las noticias, escuchamos a este, al otro, el temor se levanta, pero la palabra de Dios es lo que va a deshacer, va a arrancar, va a remover toda palabra que Él no trajo en nuestra vida. Esto es muy importante que lo entendamos. Yo me he cruzado con mucha gente que me dice que no sé qué hacer, me siento desorientado. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, la palabra siempre nos va a traer dirección. No podemos escuchar cualquier palabra, no podemos andar escuchando a cualquier mensajero, como en el libro de Reyes, cuando habla y dice que el mensajero de Jezabel vino a darle un mensaje al profeta Elías, y ese mensaje era de destrucción, ese mensaje era de muerte, ese mensaje era desalentador. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios ubicó al pueblo de Israel en los tiempos. La palabra de Dios comenzó a traerle dirección. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Más que nunca en este tiempo tenemos que tener fe, en este tiempo tenemos que escuchar palabra, porque la palabra de Dios nos fortalecerá, nos levantará, desatará fe y nos reubicará en los tiempos. Otra de las cosas muy importantes que el pueblo de Israel comenzó a activarse. Para cerrar ciclos tienes que activarte, es decir, tomar ánimo, tomar acciones, y no solamente reconocer aquello que tienes que cerrar, sino que te tienes que poner mano en obra en ello. Hay mucha gente que dice, no, yo sé que ese noviazgo no es de Dios, pero bueno, yo continúo porque no. Hay que tomar una determinación, no solamente es reconocer, yo sé que estoy pecando y bueno, y que en algún momento y que estoy haciendo mal. No, tienes que entrar a la acción, tienes que tomar la determinación. Los ciclos no se cierran solo porque yo reconozco. Los ciclos se cierran cuando yo reconozco y tomo acción en ello. Cuando el profeta es mandado
por el Señor y le da la palabra de ubicación y les da dirección, el pueblo comienza a accionarse, el pueblo comienza a trabajar, el pueblo comienza a hacer lo que tendría que haber hecho antes. Entonces comienzan a accionarse. ¿Qué tienes que cerrar? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué etapa de tu vida tienes que poner hoy un stop y decir se acabó? No puedo volver, perdóname esta expresión, pero no puedo volver al vómito, no puedo volver atrás, no puedo volver a Egipto. No, tienes que tomar una determinación porque los ciclos se cierran cuando hay una acción. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios por medio del profeta y ellos comenzaron a tomar acción porque la palabra los activó. Hay gente que en este tiempo se desactivó, personas que cayeron allí como en el abandono, pero hoy la palabra de Dios te tiene que volver a activar. La vida sigue, Dios está con nosotros y saldremos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Y para ir terminando, para entender de cerrar ciclos, número 3 de lo que quiero decirte, dice la Escritura que en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 14 dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Otro punto para ir cerrando esta enseñanza es que dice la Escritura que Dios despertó. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto. Nadie va a despertar a alguien que no está dormido. Tiene que estar dormido. Tú no puedes despertar a alguien que está despierto porque sería incoherente. Entonces dice despertó. Esta palabra en Romanos capítulo 11, versículo 8 nos habla también del espíritu de estupor. El espíritu de estupor es el espíritu de sueño. Es el espíritu que viene a adormecernos espiritualmente. Cuando una persona está dormida, ¿qué sucede? No puede reaccionar, no puede avanzar, no puede luchar, no puede pelear. El enemigo lo alcanza porque está dormido espiritualmente. Y esta crisis a muchos el diablo aprovechó para traer adormecimiento. Trajo el espíritu de estupor, donde comenzó a adormecer los sentidos, a adormecer el llamado, a adormecer el destino. Pero la Escritura habla y dice que Dios despertó. Nadie te va a sacar de tu adormecimiento si no es el Espíritu Santo de Dios. Y yo oro en esta hora para que el Espíritu Santo venga sacudiendo, venga despertando lo que se durmió en medio de tu vida. Despierte tu fe, despierte tu arrojo, despierte tu valentía, despierte tu ánimo, despierte tu llamado, despierte tus ganas de vivir. Que el Espíritu Santo te despierte. Ahora, cuando uno es despertado, entonces uno necesita accionarse, no solo accionarse, sino que cuando uno es despertado comienza a ver lo que antes no veía, comienza a entender lo que antes no comprendía. Por eso hay gente que en la crisis veía la situación y decía, no, yo veo que esto está mal, veo que mi familia va mal, pero cuando uno está adormilado, puede ver, pero no tiene la fuerza de reaccionar. Se acostumbra a eso, pero hoy en el nombre de Jesús, sal de ese acostumbramiento, sal de ese adormecimiento y levántate en el nombre de Jesús. La Biblia dice que nosotros nos despertemos y nos alumbrará la luz de Cristo. Entonces, el pueblo de Israel fue ubicado en los tiempos de Dios. Se accionó, dice la Escritura, que trabajó, pero fue despertado. Y esto tiene que sonar fuerte en tu corazón.
tienes que despertarte. ¿Qué se durmió en ti? ¿Qué se está muriendo en ti? ¿Qué se detuvo en ti? No puedes quedarte sentado y diciendo, bueno, Dios lo ha querido, aquí estoy, aquí, bueno, será lo que Dios quiera. No, porque ese es un lenguaje de alguien que se acomodó a la situación. Nosotros tenemos todas las de ganar porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hoy oro para que tu espíritu se despierte, oro para que tu espíritu se levante, para que tu espíritu se ponga violento. Ahora, cuando se despierta, cuando Dios despierta, número 1, despierta el espíritu del liderazgo. Dice de Zorobabel. Hay líderes que se han dormido en este tiempo, pastores, ministros, hay que despertarse. Y dice que luego que despertó a Zorobabel, despertó al resto del pueblo. Cuando un líder es despertado, el pueblo despertará al pueblo. Santo Dios, cuando un líder tiene una visión, el pueblo tendrá visión. Pero cuando un líder pierde la visión, el pueblo también perderá esa visión. Cuando uno es despertado, Dios para que despertó al pueblo, lo despertó para que trabajaran, lo despertó para caminar en lo profético, los despertó para seguir el destino, para seguir la asignación. Tienes prohibido en el nombre de Jesús cruzarte de brazos y conformarte. Tienes que levantarte del lugar donde te has adormecido y levantarte para continuar esta batalla. Pablo dijo, no digo que lo haya alcanzado, pero sigo en la carrera, sigo en el llamamiento de Dios y tenemos que seguir adelante porque Dios está con nosotros. El pueblo fue despertado, el pueblo fue reubicado, el pueblo comenzó a accionarse y comenzaron a trabajar en la casa del Señor y la gloria postrera fue mayor que la primera. Yo quiero decirte que la gloria postrera de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, lo que no has visto se despertará, porque Jehová se despertará a favor de tu vida. Hoy tienes que decirle al Espíritu Santo en qué áreas tengo que cerrar ciclo, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo retomar y qué he dejado atrás. Levántate en el nombre de Jesús y yo reprendo todo espíritu de estupor, todo espíritu de adormecimiento que durmió tus sentidos, tu llamado, tu asignación, tu destino. Y oro para que el Espíritu Santo te sacuda, te levante de donde te has dormido y vuelva a reubicarte en los tiempos. Cuando el pueblo de Israel se reubicó y comenzó a trabajar, el ciclo se cerró, pero se abrió un ciclo de gloria. Santo Dios, un ciclo de gloria postrera es lo que nos espera, porque Dios está con nosotros en el medio de la crisis. Dios no es un Dios dormido, Dios es un Dios de vivos, un Dios que está despierto y un Dios que despierta a un pueblo para seguir predicando, para seguir caminando en la voluntad de Dios y ser testigos en medio de la tierra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Cierra los ciclos que tengas que cerrar y camina en este 2021 con una gloria postrera, con una unción nueva, con nuevas fuerzas, porque Dios está con nosotros. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo programa de Libertadoras de Generaciones. Si te está bendiciendo este programa, puedes encontrarme en Instagram y en Facebook. También puedes escribirme al correo que aparece en pantalla. Dios te bendiga.